Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las pautas para hablar en público. Esto nos va a servir mucho para poder recitar, declamar o exponer cualquier texto o cualquier trabajo que la profesora nos deje. Así que tenemos que estar bien atentos a la clase de hoy para que así te sea más fácil declamar la poesía que te he dejado para el día viernes. En primer lugar, vamos a explicar primero qué es la oratoria. La oratoria es conocida también como la declamación. Consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Es una forma importante de comunicar y transmitir información. Entonces, el viernes vas a declamar, ¿no? Vas a hablar en público, no en público virtual, porque vas a ver a tus compañeros virtualmente, pero igual, cuando tú exponías, ¿no? Lo hacías frente a un público también. Entonces, para eso, tú estabas transmitiendo información, pero de forma adecuada, ¿no? Entonces, de eso se trata la oratoria. Ya puedes llamarlo también declamación porque estás declamando, estás transmitiendo información. Por ejemplo, ¿no? Si es una poesía, tú estás transmitiendo información, pero más que todo estás transmitiendo una historia, el sentimiento, la emoción que el autor ha querido decir mediante la poesía, ¿no? Y lo vas a hacer frente a un público en general. De eso se trata más que todo la oratoria. ¿Ya? Y acá te estoy dando unas pequeñas pautas, consejos, recomendaciones, para que así se te sea más fácil declamar de forma adecuada y no estés nervioso. Porque cuando uno declama, se tiene que preparar bien. En especial ahora, ¿no? Que va a ser virtual, ¿no? Las declamaciones van a ser de forma virtual, pero de igual manera tenemos que tener en cuenta esto, ya para que sí nos saquemos una buena nota. A ver, en primer lugar nos dice, realiza un guión con los puntos más importantes del tema y suprime los datos difíciles de entender. El primer punto es cuando, por ejemplo, vamos a exponer algún tema en específico, ¿no? Por ejemplo, los animales, ¿no? Y yo quiero buscar información, lo puedo sacar de internet y yo saco toda mi información impresa y voy a buscar, ¿no? Voy a buscar los temas más importantes, o sea, la idea principal, ¿no? De lo que yo quiero hablar. Por eso acá nos dicen que realicemos un guión con los puntos, o sea, con las ideas principales del tema que la misma ha dejado. Ese es en el caso de una exposición, ¿no? El punto 2 dice, ensaya en voz alta. En este caso, el segundo punto sí lo podrías hacer porque es el ensayo. Ya tengo mis ideas y ahora lo voy a ensayar. No. Y acá uno recomienda que cuando uno va a declamar una poesía, un poema, o va a exponer, ¿no? Entonces, siempre recomiendan que cuando uno va un día antes, 2 días antes de tener esa exposición, nos tenemos que preparar nosotros mismos frente a un espejo, ¿no? Y en el espejo tú vas a exponer, o sea, tú mismo te vas a poner frente al espejo y vas a ensayar, ¿no? Vas a hablar frente a un espejo o vas a pedirle a algún familiar que te acompañe, ¿no? O sea, por ejemplo, estás en la sala, están tus papás y le dices, papás, papis, voy a recitar mi poesía frente a ustedes. Y recitas, ¿no? Pero previo, antes tienes que ensayar, ¿no? Frente al espejo para que sí tengas seguridad en ti mismo y a la hora de declamar o exponer, no te pongas nervioso. ¿Ya? También puedes grabar tus ensayos, esto te permitirá corregir tus errores. Claro, le puedes decir a uno de tus papás, a tus hermanos, que cuando tú, en este caso, ¿no? Estás ensayando tu poesía, ellos te pueden grabar y luego que ya termines tu poesía, puedes tú ver en qué te has equivocado, ¿no? Decirle, mamá, ¿tú en qué crees que me he equivocado? Y otra vez lo corriges y así ya no vuelves a cometer el mismo error. El tercer punto dice, habla despacio, lentamente y haz pausas durante la intervención.
Si tú vas a exponer, por ejemplo, anteriormente, ¿no? En el caso del tema de los animales, tienes que exponer de forma adecuada, ¿no? No vas a exponer, los animales son, no, tienes que explicarlo, ¿no? Los animales son seres vivos, ¿no? Y así continúas, que viven en diferentes ecosistemas, ¿no? Se alimentan son carnívoros, pueden ser herbívoros, pero explicándolo, pero despacio, lentamente, porque nadie te apura. Y siempre recuerda hacer pausas. Es por eso que en los textos siempre nos ponen comas, para así hacer una pequeña pausa. De igual forma, cuando uno va a exponer, tiene que tener eso en cuenta. El cuarto punto. Recuerda vocalizar y pronunciar con claridad. Te entenderán mucho mejor. Cuando tú vas a exponer o vas a declamar, tienes que darte cuenta en la forma como estás diciendo las palabras. Porque si tú declamas, si estás declamando, no se te va a entender. Por eso se pide que lo tienes que hacer despacio para que así los demás te puedan entender. Tienes que pronunciar adecuadamente para que así los demás te entiendan. Porque si yo recito mi poesía, ustedes saben que la poesía transmite una emoción. Y si yo lo hago así rápido, 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 no vas a transmitir una emoción, no vas a transmitir nada porque las personas no te están entendiendo. Entonces siempre es importante tener eso en cuenta para que así los demás te puedan entender mucho mejor. Y el quinto punto, utiliza los gestos adecuadamente. Mueve las manos, puedes mover las manos, ¿no? Cuando vas a recitar. O también cuando vas a exponer. La mayoría siempre cuando expone algún tema, siempre mueve las manos, ¿no? Mueve las manos para apoyar lo que dice, ¿no? Señala, en el caso de una exposición, está señalando este punto, este punto, este punto, y compara, ¿no? Los gestos refuerzan lo que dices. También es importante que mires al público. Eso te dará sensación de seguridad. Muchas personas, ¿no? Siempre cuando miran al público se ponen nerviosos, pero si tú te preparas bien, has tenido ayuda en casa, tus papás te han ayudado a practicar, has practicado mucho, entonces cuando miras al público ya no vas a tener vergüenza, ya no vas a tener nervios. Entonces cuando tú los mires, ya no vas a tener nervios, vas a estar tranquilo y no vas a tener ese temor. No, por eso te tienes que preparar bien, porque si tú te preparas a última hora, entonces de nada va a funcionar todo lo que te he dicho. Entonces, lo que tú tienes que hacer es prepararte bien, tener ayuda de tus papás, de tu hermana, de algún otro familiar que viva contigo, para que así puedas recitar, declamar tu poesía de forma adecuada y así tengas 20. En este caso, el viernes va a ser la exposición virtual, perdón, la declamación virtual. Vas a declamar, vas a recitar frente a tus compañeros. Entonces, te tienes que preparar bien. La poesía es súper pequeña. Entonces, sigue estos puntos que te he dejado para que así se te sea más fácil, no te pongas nervioso. Acuérdate que estamos trabajando de forma virtual, pero de todas maneras, prepárate bien para que saques una buena nota. ¿Ya? Recuerda que la actividad de hoy día es practicar tu poesía frente a un espejo y utilizar las pautas que hemos hecho el día de hoy. Recuerda que la primera pauta es para exposiciones, ¿no? Lo demás sí lo puedes utilizar para la declamación. La primera pauta es más que todo cuando, por ejemplo, yo te doy un tema y tienes que averiguarlo por internet, ¿no? Esa parte, ¿no? Cuando tienes que averiguar ideas principales. En este caso, puedes mirar de la pauta 2 hasta el final. Y recuerda siempre que cuando uno va a declamar, tiene que primero comprender la poesía, para que así tú puedas entender lo que estás leyendo y así puedas descubrir qué emoción está transmitiendo el autor en su poesía y así tú puedas transmitirlo de igual manera cuando tú declames. Entonces, es importante siempre comprender el tema de la poesía y encontrar la emoción que es lo que quiere transmitir y así te vaya bien. Esa es la actividad del día de hoy, ¿ya?
Muy bien, chicos. Entonces, espero que practiquen mucho. Como les digo, la poesía no es súper pequeña y los espero el viernes para que sí podamos declamar todo. ¿Sí? Entonces, muy bien, chicos. Nos vemos el día viernes para las declamaciones. Por eso, prepárense bien y nos vemos ya el viernes para seguir con los temas pendientes. ¿Sí? Cuídense.